¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Hablando de. Estamos transmitiendo desde la plataforma de Use Interactiva, estamos en vivo. Y bueno, pues por razones de la pandemia y todo este tema que estamos en confinamiento, estamos transmitiendo desde nuestras casas. Hoy es jueves 18 de junio de 2020. Y bueno, pues gracias por estar con nosotros. No se despeguen porque hoy estaremos hablando de la resiliencia como respuesta al COVID-19 y para eso tenemos pues un montón de especialistas, bueno, un montón, son tres nada más, pero vamos a hablar sobre este tema, lo vamos a hacer muy interesante. Los últimos dos programas no hemos eh, tenido la sección de IUS, apoyo a la comunidad. Hemos tenido por ahí algunos detalles, pero bueno, no es que no es que lo vayamos a quitar, vamos a tenerlo en unos programas más adelante. Y bueno, pues antes de darle la bienvenida a nuestros invitados y entrar de lleno al programa, eh, quiero pedirles de favor, bueno, pues que pues toda la gente que nos está viendo y que nos está siguiendo en nuestras redes sociales, que tenemos el canal de YouTube, Facebook e Instagram. En todos nos encuentran como IUS Interactiva. Y bueno, pues si ustedes quieren ver algún programa de la plataforma de IUS, si quieren ver algún programa de Hablando de o cualquier otro, bueno, pues hay diferentes medios. Lo pueden hacer a través del Facebook Live, donde están los videos. Ahí lo pueden buscar, lo pueden seguir a través del canal de YouTube y a través de, se quedan grabados pues como podcast en Spotify. Les pido de favor para la gente que nos esté viendo, pues que nos regale un like en la plataforma de Use Interactiva. Y bueno, pues para empezar, quiero hablar sobre un tema bueno, está un poquito aparte de la resiliencia, y es la discriminación, ¿no? Hemos escuchado muchas veces la discriminación por color de piel, no nada más pues aquí en México ni en otros países. Existen muchos tipos de discriminación. Existen muchos tipos de discriminación por los rasgos físicos, existen otros por el color de piel, como lo había comentado, pero lo que actualmente y en estos últimos días de esta semana, he escuchado que hay mucha discriminación para la gente que tiene contacto con los familiares que dicen que, bueno, pues pudieron tener COVID o que tienen COVID y dicen, no, pues sabes qué, ni te me acerques o no vengas a trabajar. O sea, la propia gente más cercana está discriminando. Digo, entiendo que cada quien nos cuidamos, entendemos que cada quien cuidamos a nuestros seres queridos, pero vamos a cuidar vamos a cuidar las formas y vamos a cuidar que no lastimemos a las personas, porque este tema no es moda, no es actual, creo que ya viene para quedarse esta pues, enfermedad. Entonces, cuidemos mucho nuestros modos, cuidemos mucho nuestras palabras, de cómo tratamos a las personas, principalmente que, pues no sé, por ejemplo, los compañeros de trabajo o incluso pues nuestra propia familia, ¿no? Entonces, quería tocar este tema porque es un tema que está surgiendo mucho, bueno, pues por lo que está de moda, que es el COVID, pero cuidemos los medios y a lo mejor una llamadita, a lo mejor un mensaje. Yo sé que no me voy a acercar, pero sé que en el ánimo emocional ayuda bastante a las personas que tienen COVID y también a los familiares de estas personas, ¿no? Entonces, cuidemos esta parte de la discriminación, no nada más la discriminación es física, ¿sale? Bueno, pues cuidado con ese tema. Bien, cambiando, o más bien entrando al tema pues, principal, al tema central, la verdad estoy bien contento porque tengo aquí a tres especialistas que aparte de ser bien buena onda, porque ya platiqué con ellos, estuvimos preparando el programa, pues son especialistas para un tema que creo que también nos apoya, que tiene que ver con el COVID, que es el tema actual de todos los días, estamos con eso, y creo que por aquí nos van a dar una alternativa, una solución muy importante. Y bien, porque hoy estaremos hablando de la resiliencia como respuesta al COVID-19. Y para eso voy a presentar a mis invitados, los voy a presentar, los voy a nombrar y luego los voy a presentar uno por uno.
Mi primera invitada es Ivonne Domínguez. Tengo también como invitada a Yolanda González y a René Sánchez. Empecé con las damas. René, no te vayas a molestar. Primero las damas. Y quiero empezar primero con Ivonne. Ivonne, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. De verdad, gracias por aceptar la invitación. Entonces, pues muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué crees que no? Tienes desactivado tu micrófono. No, todavía está desactivado. Listo. Ahí está. Listo. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Me da la verdad mucho gusto de estar en tu programa. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues yo soy Ivonne Domínguez, soy psicóloga, he trabajado y trabajo en capacitación en el área de educación, desde preescolar hasta posgrado, y también trabajo en lo que es la consulta psicológica. Doy terapia, tengo mi consultorio y bueno, pues hago un poquito de todo. Pues muchas gracias por la presentación. Para la gente que nos está viendo, que sepan, bueno, pues con quién estamos tratando, ¿eh? Ahorita voy a presentar a los demás. Quiero empezar contigo, Ivonne. Estamos hablando, o el tema principal es la resiliencia. Me gustaría comenzar preguntando, pues justo eso, ¿qué es la resiliencia? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Ivonne? Pues bueno, la resiliencia es la capacidad de sobreponerse a la adversidad. ¿Y quién se va a sobreponer? Pues puede ser una persona o grupos de personas, ¿no? Que se sobreponen a la adversidad. Podemos entender como adversidad, pues las pérdidas, las situaciones de mucho dolor, de incertidumbre. También podemos ver la resiliencia como el recuperarse al enfrentar una situación límite. Una situación límite es aquella que nos limita, esto es, que nos limita en el control, que también nos provoca mucho dolor, mucha frustración. Y bueno, pues también pueden ser situaciones de pérdidas que tienen un impacto muy negativo. Estas situaciones donde ya no podemos hacer mucho de nuestra parte, como puede ser un terremoto, como puede ser una pandemia, como puede ser la muerte. La muerte es una situación límite muy contundente, ¿no? Cuando ya se presenta, ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Sí hay, pues, diversas acciones que podemos hacer, pero tal cual como controlar la muerte y revivir, pues no lo podemos. O como decir ya que no haya otro terremoto, pues muy difícilmente. Claro. Entonces, bueno, la resiliencia es justamente el conjunto de habilidades que nos va a permitir enfrentar de manera satisfactoria estas adversidades que se nos presentan. Y bueno, pues en este conjunto de habilidades las podemos desarrollar a lo largo de nuestra historia. Muchas gracias, Ivonne. Entonces, bueno, fíjate que ahorita todos estos temas que acabas de mencionar, mencionaste incertidumbre, pérdidas, y en términos generales hablamos de adversidades. Si cada quien de las personas que estamos escuchándote, pensamos en alguna adversidad que tengamos, creo que podríamos estar pensando en el COVID, ¿no? Todo lo que trajo el COVID, ¿no? Desde que estamos confinados, también puede ser el que no tengamos la suficiente economía, que hayamos perdido el trabajo, que tengamos incluso problemas familiares, no necesariamente pareja, pero familiares. Creo que, según lo que estoy entendiendo, podemos aplicar esta resiliencia para poder sobresalir con este tema. Pero déjame agregar también que existen algunas otras cosas, y lo platicábamos en programas anteriores con otros especialistas, que hay cosas que ya traíamos antes de la epidemia, ¿no? Que puede ser que tenga una enfermedad, que puede ser que tenga algún dolor físico o algún dolor emocional, y que a veces dices, ¿cómo le hago para salir? Cuando te das cuenta que quieres salir, pero hay veces que no te das cuenta porque vives con este dolor, puede ser emocional, físico o
esta adversidad que no te das ni cuenta que estás viviendo de manera incompleta, déjame llamarlo de esa manera, ¿no? Bien. Sí, es cierto. Ojalá todos entráramos en un estatus ideal, perfecto, y nos cayera de pronto la pandemia y entonces tuviéramos muchísimo más elementos y herramientas personales, pero tienes razón, todos tenemos pues desde una personalidad, ¿no? Que independientemente de si hemos sufrido o no, que seguramente sí, porque así es el paquete de vida, viene compuesto con muchos elementos, incluyendo pues el sufrimiento. Entonces, bueno, pues sí, el cúmulo se vuelve mucho más grande. Sin embargo, siempre hay pasos que podemos dar para solventar con resiliencia las adversidades. Claro. Voy a pasar ahorita con René. Gracias, Ivonne. René, antes de hacerte la siguiente pregunta, bueno, pues primero quiero darte la bienvenida y agradecerte pues el hecho de que estés aquí con nosotros platicando o más bien compartiendo tu conocimiento y en este caso que estamos hablando de resiliencia. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias, Fred. También me presento brevemente. Soy psicólogo por la UNAM, especialista en infancia. Llevo más de 25 años, sobre todo en primera infancia, y imparto clases en el Colegio de Pedagogía en la UNAM y también terapeuta sistémico. Mira, paren ahí porque nos vas a acabar el programa con tanto título. No, mira, quisiera como complementar una idea que dijo Ivonne, con respecto a la resiliencia. Curiosamente, el término resiliencia viene de conceptos de la física sobre los materiales y la resiliencia en la física son los materiales que tienen esta flexibilidad, pero pueden regresar otra vez a su estado natural, ¿no? Okay. Cuando se le aplica una fuerza y regresan. Y eso es lo mismo que está ocurriendo ahorita con el COVID. Nos cambió todo el sistema, nos movió a todos y vamos a regresar otra vez a lo que ahora le llaman la nueva normalidad. Poco a poco vamos a regresar a esta normalidad. Pero cuando está la adversidad, tenemos que sacar una serie de elementos para poder regresar. Y la resiliencia se pensó primero en factores individuales. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente en lo individual lo podía hacer o tenía genéticamente o venía predispuesto a ser resiliente. Pero ahora los estudios que hablan no es solamente las características individuales, sino cómo se conforma una familia resiliente, pero también cómo se conforma una comunidad y ahora lo que se está hablando, cómo es una cultura resiliente. ¿Esto qué quiere decir? Cómo la cultura mexicana somos resilientes a la adversidad, a los cambios. Hace 3 años tuvimos aquí en la Ciudad de México un terremoto y parecía al día siguiente que no podíamos salir, que era una cosa catastrófica. Y inmediatamente empezamos a movernos y a hacer acciones y inclusive tiempo después empezamos a bromear, que es parte de la resiliencia, cómo salimos ante esta adversidad y como pueblo nos movimos y volvimos a estar en nuestra forma cotidiana, que la gran mayoría de las personas, y los que sufrieron la caída del edificio o la muerte tardaron un poco más, pero regresan a su normalidad nueva, ¿no? Fíjate que, voy a hacer nada más un paréntesis. Yo tuve la oportunidad de salir unos meses, 2 meses creo, por ahí, tuve la oportunidad de salir del país y bueno, pues en un aeropuerto internacional, te encuentras un montón de gente, ¿no? Y entonces, México, oye, ¿cómo estás? Que el pueblo mexicano muy importante porque, bueno, las noticias a nivel internacional eran catastróficas, pues, pasaba, todas las imágenes eran enfocadas únicamente a los edificios, a los escombros, a los edificios tirados, a la gente llorando y bla, bla, bla. Entonces,
justamente comentaban eso, nos decían, oye, México es impresionante la forma en que su gente sale de los problemas con una, ellos me decían como con un humor o algo así. Digo, ahorita vamos a tocar el tema de los mexicanos. Solamente quería hacer este comentario porque bien lo acabas de comentar. René, ¿existen varios tipos de resiliencia? ¿O solamente hay resiliencia y se acabó? Más bien, existen diferentes enfoques para mirar la resiliencia. La resiliencia es la forma en que nos adaptamos a un cambio para regresar a nuestro estado actual o a nuestro mejor estado que teníamos. Pero estos enfoques tienen que ver en si lo vemos de manera individual o lo vemos de manera colectiva. Yo preferiría que lo viéramos de manera colectiva y pongo el ejemplo muy práctico. Estamos en una casa hacinados, nuestros problemas se nos están amontonando, no de ahorita, sino vienen de atrás, y el COVID y el confinamiento nos lo confronta, nos lo está presentando. Si nosotros quisiéramos salir de manera individual, lo podemos hacer con algunas características que tiene el enfoque de la resiliencia individual. Pero si lo hacemos desde la idea de la resiliencia con enfoque familiar, podemos generar factores que nos favorezcan a un mejor ambiente. Nada más menciono dos elementos. Una familia que se enfoca más en la parte positiva. Una familia que busca el humor entre los elementos para poder salir. El juego es una cosa clave para poder crear factores de protección. Y otro enfoque, el enfoque social, que va a ser cuando salgamos todos a la nueva normalidad, nos vamos a identificar porque todos venimos del mismo elemento, todos venimos de que hemos sufrido, entre comillas, o hemos tenido esta situación en casa. Y entonces nos vamos a identificar con el otro. Y eso, las conexiones que hagamos saliendo de nuestra casa va a ser muy positivo, que entonces empecemos a hablar de lo que nos ocurrió en casa, cómo lo viviste tú y cómo lo vamos a ir viviendo entre todos. Son elementos y enfoques más sociales de la resiliencia que aglutina a más gente de cómo enfrentamos la adversidad entre todos. Correcto, gracias René. Voy a pasar contigo, Yolanda. Antes de hacerte la siguiente pregunta, bueno, primero agradecerte el hecho de que estés aquí con nosotros, también compartiendo tus conocimientos. Bienvenida, y también, bueno, si quieres presentarte, por favor, para que la gente sepa un poco más. Por supuesto, honrada de estar aquí participando con todos ustedes. Gracias. Yo soy Yolanda González Munguía, de la carrera de la UNAM, justamente, de mi alma mater, de la licenciatura en psicología. Después estudié una maestría en psicoterapia Gestalt y tengo, bueno, alguna experiencia en el área organizacional primero y después en el área clínica. Desde el 2000 a la fecha estoy en el área clínica. Entonces, pues estoy trabajando en psicoterapia individual, familiar y de pareja, y me dedico a ser conferencista y tallerista de temas de desarrollo humano, como las heridas de la infancia, la codependencia, autoestima y demás. Gracias. Wow, para todos es impresionante el currículum de mis tres invitados, así que si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia o alguna duda, la puede escribir a través del Facebook Live, y aprovechemos aquí estos especialistas. Yolanda, muchas gracias por presentarte. Impresionante también tu currículum, igual que el de Ivonne y el de René. Quisiera preguntarte si hay características especiales de la resiliencia, y bueno, sí, ¿cuáles son? Por supuesto. Miren, hay algunas características que son fundamentales. Por ejemplo, la primera, yo diría, y la más importante, es la capacidad de adaptarme a los cambios, ¿sí? A veces en las familias hemos crecido con algunas creencias que suelen ser tóxicas, ¿no? Cuando, por ejemplo, no sé, un cambio tan sencillo como puede verse, ¿no? De la secundaria hacia la preparatoria, cuando un miembro en la familia tiene que tomar, resulta que la secundaria la hizo a 2 calles de su casa, ¿no? Caminaba y llegaba.
pero ya cuando la recibieron en una universidad, por ejemplo en la UNAM, en una prepa, tiene que hacer 1:30 para trasladarse. Esto tiene que ver porque en la familia, como bien apuntaba René, a veces se nos enseñan estas creencias tóxicas, ¿no? Empezamos, de repente la mamá o el papá le dice, ay, mijita, ay, pobrecita, te vas a ir tan lejos y tú antes en la secundaria caminabas 2 calles y llegabas, y ahora, pobrecita, ten cuidado. Entonces, pareciera que la resiliencia se aprende en casa. Eso es algo importantísimo que quiero anotar y subrayar, porque muchas de las actitudes de nuestros padres a veces, inconscientemente por supuesto, tienen que ver con enseñar miedos y no la capacidad de adaptarse a los cambios. En algunas otras familias que pudiéramos mencionar que son más resilientes, la característica importante de la resiliencia entonces es la capacidad de adaptarme al cambio, enseñando a los hijos más que tengan miedo que nos paralice, que pudiéramos abrir nuestra mente, nuestro corazón y todo el abanico de posibilidades para adaptarnos al cambio. Entonces, decir, en vez de meter miedo y de que, ay, pobrecita, te vas a ir y te va a pasar algo y te van a asaltar, ahí es bien importante el ejemplo de los padres, porque recordemos que la palabra solo ilustra, pero el ejemplo arrastra. Cuando tú das el ejemplo y les muestras tu propia seguridad a tus hijos y les entusiasmas del cambio, en vez de presentarles panoramas adversos y que deben de tener miedo y que se cuiden y tal, lo más importante aquí es que la adaptación al cambio es lo que va a hacer la diferencia. Hay otras características, la capacidad de autocrítica, por ejemplo, ¿no? Hay una persona, en la medida que tenga más capacidad de autocrítica, será más resiliente que otra que no se ve a sí misma. Porque la capacidad de autocrítica tiene que ver con la maravillosa oportunidad de ver qué errores tengo yo y cómo los puedo corregir. En la medida que yo pueda observarme a mí y a mi entorno y emprender acciones para corregir los errores, en esa medida seré más resiliente. Otra manera de ser resiliente es el optimismo. Hay muchas personas que desde que se levantan empiezan con una actitud negativa, ¿no? Con ciertas creencias tóxicas, ¿no? A todos nos ha pasado, de que dice, oh, te levantaste con el pie izquierdo, no, ya todo tu día va a ser fatal. Y entonces esta persona, el genio de la vida, ¿qué nos dice? Chicos, concedido, piensas que te va a ir mal, ya estás atrayendo esas situaciones a tu vida. Entonces, recapitulando, adaptación al cambio, capacidad de autocrítica, el sentido del humor que comentaba René hace ratito, ¿cómo veo lo veo como una oportunidad o lo veo como un gran fracaso? La experiencia de pérdida, la experiencia de un desastre, la experiencia de un secuestro, ¿cómo lo veo? Pueden ser situaciones muy dolorosas y difíciles y no estoy queriendo minimizarlas, simplemente es qué herramientas tengo yo para afrontar esta situación. ¿Lo voy a ver como una bendición o como una maldición? Ahí está el enfoque también de la resiliencia. Y hay otras más como la empatía, la capacidad de ponerme en el lugar del otro, de sentir cómo siente el otro. Y les quiero compartir rápidamente una breve definición de resiliencia que me encantó. Aparte de la que han dicho mis compañeros muy atinadamente, es la capacidad de caminar herido y sanar en el trayecto. Fíjate que quiero hacer o sea, bueno, tomando lo que me estás diciendo, fíjate que yo conozco algunas familias. Tú decías que la resiliencia se debe de empezar y enseñar desde casa. Mucha gente somos... ¿Perdón? Así es. Perdón. Entonces, mucha gente, por ejemplo, que somos papás, podemos decir algo que estás diciendo, ay, es que yo cuando escucho las noticias pienso que le pudiera pasar a mi hijo. Y entonces yo le meto más miedo en lugar de enseñarse a afrontar los problemas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer las personas que tenemos gente a nuestro cargo, independientemente de que sean nuestros hijos o no, para poder enseñarles a no tener miedo? Digo, primero yo supongo que debo empezar a no tener miedo y confiar en ellos, pero ¿cómo podemos actuar y decirles? Porque yo digo, oye, es que, voy a decir una tontería, es que yo escuché que en el metro, tal metro, están secuestrando y mi hijo, mi hija, mi sobrino pasa todos los días por ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo, por ejemplo, tendría que hacer para decirle y que no vaya con miedo
y que aprenda a esta resiliencia que tú nos decías que se aprende desde casa? Claro, algo sumamente importante es, no podemos y no debemos, mis compañeros, colegas me darán la razón, negar los sentimientos. O sea, el miedo es una emoción básica en el ser humano, ¿no? El miedo nos protege, pero lo que tenemos que hacer es impedir que este nos paralice. Es una cosa muy diferente, ¿no? Si yo le digo a mi hija, a mi hijo, si estoy educando en resiliencia, tengo que invitarlos a que sientan el miedo es humano, no lo podemos negar ni hacer que desaparezca, sino enseñarles qué recursos tienen o que aprendan recursos nuevos para enfrentar el miedo, ¿no? Por ejemplo, si como decías, ¿no? De que están asaltando en esa estación de metro o en esa esquina, lo que sea, yo puedo decirle a mi hija que tenga sus precauciones, pero que no se quede paralizada, que tenga las precauciones, tampoco lo voy a aventar al redondel ahora sí que al redondel del toro sin armas, no. Le voy a enseñar a que puede cuidarse, pero a que tiene que aprender a confiar en él, porque el miedo a veces, si nosotros lo permitimos, el miedo paraliza. Y eso es lo que tenemos que evitar. En esto de la resiliencia, que ya decíamos que se aprende en casa, tenemos que darles a nuestros hijos en las escuelas, como René, que se dedica a esto, también Ivonne, en la trinchera donde estemos desarrollando nuestra actividad profesional, tenemos que enseñar resiliencia para que primero sean capaces de valorar los recursos y las capacidades que tienen y puedan no quedarse paralizados, porque imagínense, ¿no? Cuando, un ejemplo que se me está ocurriendo ahorita, cuando nuestros hijos están aprendiendo a andar en bicicleta, hay varias maneras como reaccionemos los padres, ¿no? Se cae el niño, se raspa. Hay algunos padres que le dicen, jamás en la vida te vuelves a subir en una bicicleta. Eso es no enseñar resiliencia, ¿cierto, chicos? Entonces, una actitud resiliente de parte de los padres y que la estoy enseñando directamente a mis hijos es, hijo, levántate, si quieres llorar, llora, está bien por el dolor, pero ahí vas otra vez. Eso es enseñar resiliencia, no evitar las consecuencias de los actos. Eso también es un gran error que cometemos tanto en las familias como en otros escenarios y no estamos enseñando resiliencia. Correcto, muchas gracias, Yolanda. Regreso contigo, Ivonne. Todo este tiempo hemos estado hablando de adversidades, de pérdidas y de ciertas situaciones. Ajá. Con base en esto, ¿cuál es, o más bien, de qué va a depender para que el tiempo sea más cortito o cuánto tiempo está permitido estar en este estado de adversidad, en este estado emocional de pérdida, de llorar? ¿Cuánto tiempo desde tu punto de vista está permitido estar en este duelo antes de llegar al tema del resiliente? Pues mira, no es que haya un tiempo en específico. Sin embargo, sí tenemos que ser muy cuidadosos en que nosotros no podemos quedarnos como empantanados o estancados sin llevar a cabo ninguna acción personal, sin esforzarnos de manera personal e inclusive familiar para obtener o desarrollar herramientas de resiliencia. Porque si nos quedamos con esta sensación de frustración, ¿no? En esta sensación de adversidad, de que no puedes hacer nada, de esta sensación de afectación, pues finalmente generas estrés y a veces el estrés te lleva a la ansiedad y entre el estrés y la ansiedad, pues generas los neurotransmisores que van a ser como toxinas para tu organismo. Entonces, a nadie le conviene quedarse en una situación, como decía Yola, inmóvil, paralizado, frustrado, enojado, haciendo berrinche, etcétera. Y bueno, pues eso dependiendo de cada personalidad, pero yo por lo menos no lo sugeriría que fuera más allá de 20 días. O sea, puedes lamentarte 20 días que la situación no haya salido tan bien como lo esperabas o haya sido catastrófica en muchos sentidos. Sin embargo, tienes que hacer un esfuerzo, uno, por tu salud física,
generar, pues, elevar tus defensas, y no estas defensas con esta adrenalina constante en tu cuerpo, de este sentimiento de desgracia, te vas enfermando. Te vas enfermando y bueno, pues también a lo mejor tienes pues familia que depende de ti. Entonces yo a mi forma de ver, que he trabajado muchísimo con lo que son los neurotransmisores y lo bien que pueden hacerle al organismo o lo mal que pueden hacerle al organismo, y todos los impactos que tienen en cuanto a una mala comunicación, a enfermedades físicas, a un mal estilo de crianza, a un mal modelo educativo, a demostrar patrones equivocados, pues más te vale prenderte las pilas para salir. Y más o menos, ¿por qué digo 20 días? Porque a veces los hábitos se forman alrededor de 21 días. Y entonces ahí podemos convertirnos en víctimas, bueno, déjame usar la palabra víctimas, y no nos damos cuenta, ¿no? Exacto, y puede pasar de ser una emoción, que es algo momentáneo, a un sentimiento, y ese sentimiento hacerlo parte de tu personalidad, y entonces pues ya convertirte en una persona depresiva y frustrada. Y bueno, ahí entrando ahorita, bueno, al tema específico que es ya el COVID, donde existen diferentes situaciones en diferentes personas que tuvieron el COVID y que se recuperaron, y los familiares de estas personas, ¿cómo podemos aplicar la resiliencia? ¿Cuál sería como una recomendación? Pues tengo varias. Definitivo, informarse, ¿no? La información da mucha seguridad, da mucha tranquilidad, pero también hay que pasar al paso de filtrar la información, ¿no? No es solamente recabar toda la información que puedas y volverte una super cabezota que te angustie, porque, bueno, tienes que seleccionar la información y filtrarla y decir hasta un momento, esto ya, vi lo suficiente, ya no más. Después de la información, pues sí tenemos que aprender a calmarnos. O sea, tenemos que desarrollar estrategias de cómo calmarnos a nosotros mismos. Si no estamos calmados, no vamos a tener un pensamiento claro y no vamos a tener acciones. Después de una vez practicado un poquito mezclando la información y la calma, pues sí, generar acciones de protección. Esto es, lleva a cabo las acciones que te sean más segurizantes, las que se conviertan en un escudo para ti. Tener rutinas segurizantes. Si no tenemos rutinas segurizantes y todo nuestro día es caótico porque ya no trabajamos en el mismo horario, porque no nos levantamos igual, no nos acostamos igual, tenemos insomnio, nos levantamos tarde, entonces vamos perdiendo esa rutina, y esa misma rutina, esa misma pérdida de rutina, pues nos va a generar un caos y va a aumentar la ansiedad ante el COVID. Definitivo, mantenerse en contacto con la realidad, con nada de no, ya no quiero ver nunca más un noticiero. Sí, fíltralo, pero tampoco dejes de estar en contacto. En contacto con tus seres queridos. No hay nada más segurizante que una madre y un padre y una familia. O sea, si vas a querer estar bien, tu núcleo es el que tienes que mantener en equilibrio y lo demás va a ir fluyendo. Definitivo, hacer algo fructífero. O sea, que al día, a la semana, sientas que hayas hecho algo que realmente es fructífero para ti, para tu familia, para tu trabajo, para tu futuro. Porque si no, la gente pues aumenta su sensación de frustración. Y bueno, así como muchas otras cosas más, para encontrar nuevas formas de adaptación. No queramos ser todo el tiempo o encontrar la misma forma de ser feliz. Tenemos que ir pues evolucionando, desarrollando. No toda la vida vamos a tener los mismos elementos y los mismos contactos que nos van a hacer feliz y les vamos a dar esa responsabilidad. La vida cambia, el paquete de vida cambia y tenemos que ir encontrando nuevas formas creativas de encontrar puntos de satisfacción para ser feliz. No hacer un capricho de, no, si yo no tengo
tal, yo ya no voy a ser feliz. Correcto, muchas gracias, Ivonne. Déjame pasar con René. René, fíjate que están haciendo una pregunta aquí el público. De hecho, había varias, pero no sé por qué razón me desapareció. Hay una muy interesante de Amanda. Dice, ¿cómo podemos ayudar a las niñas, niños y adolescentes a recuperarse de las condiciones en que nos colocó la pandemia para la nueva normalidad? Sí, hay como muchas condiciones diferentes que están viviendo la familia en este confinamiento y a veces es complicado decir una idea general para todas las familias sobre este problema, pero voy a intentar dar algunas ideas muy, muy concretas. Claro, gracias. Hay una visión distinta de lo que está viendo las niñas y niños, los adolescentes o jóvenes y los adultos sobre lo mismo. Son 3 generaciones que estamos viendo el mismo fenómeno de manera distinta y sus características de resiliencia y sus capacidades de adaptarse a las nuevas circunstancias va a ser muy diferente. Quizás un niño esté más preocupado porque no tiene espacios para jugar. Un adolescente esté preocupado por ver a sus amigos y salir a la fiesta o al lugar, y el adulto esté más preocupado por la enfermedad que puede ocurrir con algún familiar. Estas diferencias van a marcar ciertos conflictos internamente dentro de la familia, y lo importante es que se comenten, se platiquen y se busquen espacios para cada una de estas inquietudes. Jugar mucho con los niños pequeños, hacer que el juego de la familia, no solamente estamos ayudando al niño o a la niña a jugar, sino a ese adulto, al abuelo, a que se distraigan y pongan su atención en otro elemento. Un elemento clave para la resiliencia es dejar de estar con el problema que te está agobiando, dejarlo descansar un momento. No vamos a olvidarnos del COVID, pero sí podemos jugar muy padre a cualquier juego de video o cualquier juego de mesa que nos pueda en otra situación distinta. Los adolescentes, sí, dime. No, digo, aquí nada más quería comentar, hay que tener cuidado, bueno, digo, en mi caso, por ejemplo, cuando yo era un adolescente, en los juegos de video a veces me causaban molestia, ¿no? Entonces aquí hay que tener cuidado con las personas como que dirigen este tema, que no pase, en lugar de ser una diversión, o sea, que me moleste y diga, híjole, me mataron o perdí, bla, 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 o el niño es más hábil que el adulto y que entonces eso nos cause una rispidez en lugar de ser una actividad liberadora, ¿no? Sí, sí es importante que aclares esa parte. El juego como tal es un espacio de aprendizaje mayúsculo. A través del juego vamos a aprender una serie de conductas, de formas de distracción. Inclusive cuando perdemos en el juego, la manera en que nos puedan acompañar para manejar la frustración, el saber perder o el recuperarte del juego para volver entrar es importante. Entonces, si jugamos en familia, por ejemplo, un juego de video y pierdes y a lo mejor alguno de los miembros de la familia atacan o se burlan del jugador, la familia tendría que estar atento a que ese perdedor pueda recuperarse o pueda asimilar para poder regresar con otro juego distinto o con otra habilidad donde uno es más fuerte. Recuerden que la resiliencia es fortalecer nuestras características que nos pueden ayudar a adaptar. Pero con los adolescentes, aparte del juego, creo que es muy importante que se empiecen a conectar con los demás, con sus amigos, intercambiar las formas en las que están viviendo cada quien. Y pareciera que todos los adolescentes tienen su chip integrado en el Internet, pero no es tal como se dice. La manera en que nos comunicamos los adultos es a través de teléfono. Los jóvenes no necesariamente hablan por teléfono o no necesariamente en videollamadas. Quizás puedan ser los mensajes o quizás pueda ser una manera distinta de ellos encontrar para que puedan comunicarse con el otro. Y los adultos que están muy preocupados con del COVID, yo les recomendaría una cosa. Sí disminuyan el estar tan expuestos a las noticias donde te están marcando y marcando y marcando el terror, la angustia, la muerte,
No es lo mismo informarme sobre lo que está ocurriendo con la pandemia en los canales oficiales a estarme enterando a cada rato lo que me están diciendo los comunicólogos de periodistas y en todos los espacios que estamos mal. Eso en nuestro cerebro lo que recibe no es solamente una sola información, aunque sea la misma información, pero la repiten todos, nos llega y nos satura. Entonces, lo que invitaría a los adultos es a que busquen una nueva actividad que no han hecho cuando están en situación cotidiana. Por ejemplo, algún adulto que antes tejía y no tejía, pues se ponga a tejer. Que alguien que quiera aprender a pintar, es el momento de aprender a pintar. Si alguien quiere cantar, pues que se ponga a cantar o hacer alguna actividad que comúnmente no hacía, lo va a sacar de la rutina de confinamiento y lo va a meter a una situación muy distinta, que es el hacer una actividad diferente. Chicos, voy a empezar a recortar un poquito los tiempos. Perdónenme que sea de esta manera porque nos quedan algunas preguntas y, bueno, me gustaría que siguiéramos platicando para abarcar lo más que se pueda. Aquí hay una pregunta que, digo, ya tocaste un poquito, René. No sé si quiera alguien más ampliar esta pregunta o nos quedamos con lo que dice René. Y dice, ¿cómo dar confianza a los adultos mayores? No sé si Yolanda o René quieran complementarlo, no sé, alguien más. Adelante, Yolanda, gracias. Nada más ahí tu micrófono, por favor, actívalo. Ya. Muchas gracias. Gracias, René. Sí. Qué importante es esta parte, porque recordemos que es el grupo que se ha visto a lo largo de esta enfermedad como el grupo más vulnerable, ¿no? Y entonces aquí algo importante, si tenemos en casa un adulto mayor, hombre o mujer, se ha visto que la mayor manera de apoyarlos es preguntándoles qué necesitan y qué quieren. Desafortunadamente, se ha visto que en los pendulazos de la edad, por llamarlo de algún modo, ya sea los chiquitos o los adultos mayores, a veces se les tiende a sobreproteger. Y eso se ha visto como un gran cáncer, porque les mandamos mensajes y no les preguntamos lo que necesitan, lo que quieren, se les manda mensajes de sobreprotegerlos, como si se les quitara la oportunidad de ellos decidir por sí mismos. Claro, habrá que analizar la situación. Si la persona se puede valer por sí misma, una manera resiliente de mandarle un mensaje muy claro a los adultos mayores es que ellos hagan lo que tengan que hacer por sí mismos. Porque acuérdense que dependiendo, hay un universo de posibilidades. Puede haber adultos mayores que estén en silla de ruedas, algunos que no puedan ni siquiera pararse de la cama, que se les tengan ciertos cuidados importantes. Aquí lo que tenemos que mantener los adultos, los cuidadores básicamente, o los adultos que vivamos con ellos, es la esperanza. Fíjense, la esperanza es esa oportunidad de creer que vamos a poder tener los recursos para poder salir de esta situación de una manera buena, de una manera fuerte, que saldremos fortalecidos de esto. Pero siempre es importante checar con ellos qué necesitan, qué quieren. La pregunta aquí importantísima que implica mucho respeto es, ¿qué quieres de mí? Porque hay una tendencia en los adultos que luego no les preguntamos y entonces decidimos por ellos. A ver, tu mamá, como tienes esta enfermedad de diabetes, que hoy sabemos que hay una comorbilidad con el COVID-19, gente que tiene diabetes, hipertensión, alguna otra situación cardiovascular, son los más proclives a no salir airosos de esta enfermedad del COVID-19, pero a veces tendemos a sobreprotegerlos. Aquí lo más importante es pregúntale qué necesita de ti ese adulto mayor. Está con una escucha activa, pregúntale qué quiere, si quiere que vayas por su despensa, aunque lo cuides, ¿no? No te acercas con la sana distancia, pero vas por su despensa, vas a pagar los servicios, el agua, el teléfono, porque algunos adultos mayores también tienen esa preocupación que se exacerba en estos tiempos. No saben a quién le van a pedir apoyo. Hay algunos que viven solos, por ejemplo, ¿no? Correcto. Y que necesitamos tener esa red de apoyo con los vecinos, si los hijos están muy lejos de casa, etcétera. Y aquí fue un papel fundamental, otra característica de la resiliencia, que es ser proactivo. Nos han enseñado a veces en la cultura, en la familia, a que
empezamos a ver que se cierran las posibilidades, ¿no? Y nos posicionamos en un papel de víctima, donde queremos que todo nos lo resuelvan los demás. Es importante empezar con un papel más proactivo, o sea, me voy hacia la acción. ¿Qué voy a hacer? ¿Perdí el empleo? Veo cuál es mi abanico de posibilidades. Empiezo a vender en línea, me contacto con un socio por internet, por el Zoom, por el Skype, empiezo a moverme, veo qué recursos tengo. Todos tenemos recursos, no los menospreciemos. Ese es el foco importante. Correcto. Por ahí quería agregar algo, René. Te pido por favor, agrega, exacto. No seas malito, René, un minutito, por favor, porque nos quedan nada más 10. Tengo 2 preguntas muy importantes. No, René, adelante. No, no te escuchamos. Activa tu micrófono, por favor. Ahí está. Nada más agregar que hay que hacer que también, estoy de acuerdo con lo que plantea Yolanda, invitar a los de la tercera edad a que colaboren en la familia, a que laven los platos, a que ayuden a tender su cama, a que cuando traigo la despensa ellos la limpien con el cloro, o aquellos que se puedan mover, sacarlos a platicar con ellos en la calle. No pasa nada si dan una vuelta a la manzana o que quieran acompañarlos a comprar su despensa, que los acompañen a ustedes, pero se queden afuera en la tienda, mientras uno entra e intercambia las cosas, pero que ellos se sientan activos y que colaboradores de la familia. Nada más. Correcto. Muchas gracias. Voy a hacer una pregunta. Primero te la hago a ti, Yolanda, si me la puedes contestar en máximo 2 minutos y luego me regreso contigo, Ivonne. Hablando de un tema ya pues, global y social, ¿de qué manera México podría salir de esta crisis de manera resiliente? Somos un país, o más bien, ¿a qué se va a enfrentar este país, la población y el gobierno? Adelante, Yolanda. Perdón, tu micrófono, no te escuchamos. Cierto, gracias. Definitivamente, como ya René había apuntado al principio, somos un país resiliente. Tengo un estudio que hizo la Asociación de Psicólogos a nivel internacional, la asociación psico.mx, la pueden encontrar en sus redes. Ellos tienen en España, Italia, Francia, Portugal, Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina, un estudio que hicieron acerca de qué tanto somos resilientes los mexicanos. Este es un estudio de 2018, lo pueden checar, y aquí sacamos el tercer lugar en resiliencia comparados con Chile y con Colombia. Y esta organización de psicoterapeutas hizo una pequeña encuesta, más o menos a 35,000 personas, que es una muestra, y entonces se les preguntaba justamente de la capacidad de adaptarse a los cambios, de las actitudes que tenían frente a la frustración, cómo era la tolerancia a la frustración. Y entonces se ha visto que, por ejemplo, en situaciones como los terremotos, como las explosiones, como ahora esta pandemia, a pesar del gobierno, nosotros nos podemos organizar. Esto se vio, por ejemplo, en las respuestas que a nivel internacional han sido como muy observados por otros países, nuestro gobierno y cómo estamos actuando, que actuamos tarde. Aunque actuamos tarde, se vio como muchas universidades, muchas ONGs y la sociedad civil se organizó independientemente a la directriz del gobierno para empezar a dejar de asistir, por ejemplo, a la escuela, las empresas, algunas cerraron, pusieron lo del home office, empezaron a generar acciones muy concretas para cuidarnos de esta pandemia. Entonces, creo que definitivamente esta es una oportunidad de oro, así como la resiliencia a nivel personal se puede medir con esta serie de características que ya habíamos hablado, también a nivel sociedad, a nivel familia, a nivel país, podemos implementar toda todas esas características, como tiene que ver, por ejemplo, con la empatía. Y creo que en la medida que seamos más solidarios, más empáticos, más respetuosos con las decisiones de otros, vamos a poder enfrentar la pandemia como el país que somos, y que siempre hemos visto que el positivismo, el sentido del humor, el ingenio del mexicano, siempre se ha visto en diferentes niveles, en diferentes aspectos, cómo nos las ingeniamos con pocos recursos y podemos enfrentar esos grandes desafíos. Correcto. Muchas gracias, Yolanda. Una pregunta que va para los tres.
si alguien le quiere contestar o, bueno, si quieren dar a alguien una respuesta muy rápida. Nos quedan 6 minutos de programa, entonces les voy a pedir que esta respuesta sea lo más rápido que puedan darla, por favor. Y es, ¿cómo, después de todo esto que hablamos o que hemos estado hablando, hay alguna cosa práctica que nos puedan recomendar, alguna técnica o algo que podamos hacer para pues comenzar a salir de las adversidades individuales, empezando por reconocer que tengo alguna adversidad? Sí, Ivonne, adelante, por favor. Pues bueno, yo en las terapias he observado que la gente tiene más insomnio que de costumbre. Sí. Y bueno, dentro de este insomnio, pues no tienen la misma actividad física que tenía antes de la pandemia, ¿no? Ajá. Se ha reducido el ejercicio físico. Uno, pues definitivo, es llevar a cabo ejercicio físico en su casa, pero también hay una técnica que les ha resultado bastante bien, que es que antes de dormir, 5 minutos lo inviertan para pensar en las cosas que le generan tensión, pero no más de 5 minutos, o sea, de las que les preocupa, porque es como sacar de mi cabeza las cosas, darles una cabida, darles un flujo, una salida, ponerlas en el bote de la basura, las culebras, las arañas, lo que me preocupa, darle un corte, o sea, no voy a seguir pensando en eso, ya lo desahogué, no me voy a dormir con eso, y después inmediatamente invertir 5 o más minutos en pensar en algo sumamente agradable, sumamente satisfactorio. ¿Por qué? Porque nuevamente, a mí que me encanta tanto lo de los neurotransmisores, cambias de neurotransmisor al cambiar el pensamiento. Se genera una programación neurolingüística donde tú te imaginas, hueles, sientes, saboreas, etcétera, algo muy positivo, y entonces, si tienes una técnica de respiración por ahí a la mano, caes redondito. Correcto. ¿Alguien más quisiera? Ok, adelante, René. Nada más tú. Eso. ¿Todavía no? Ahí Ya. está. Gracias. Gracias, Ivonne. Dos ideas muy rápidas. Una para adultos, que cuando se levanten, escriban lo primero que viene a su mente en la mañana. Muy parecido a lo que dice Ivonne antes de dormirse. Aquí es, en el momento de despertarse, escribir lo primero que les venga a la cabeza. Durante unos 7 días háganlo y van a ver algunos resultados. Y una sugerencia para niños más pequeños, para adolescentes: impriman mandalas para iluminar, pongan música y ilumínenlo. Si lo iluminan de afuera hacia adentro, es algo más interno, personal. Si lo iluminan de adentro hacia afuera, están más pensando en cosas hacia el exterior. Y solamente iluminando se les puede ayudar a aclarar algunas cosas. Muchas gracias, René. Yolanda, ¿lo quieres agregar? Sí, por supuesto. Miren, yo Gracias. también quiero agregar algo importante. Ya lo decían mis compañeros muy atinadamente. Sirve también darnos unos 5 o 10 minutos máximo para quienes no están acostumbrados, para meditar, para agradecer. Yo he visto en la psicoterapia, en el consultorio, cómo la gente llega con mucha ansiedad, y hago a veces un experimento muy rápido. Si quieren lo hacemos. Todos ponemos así como con nuestras manos. Vamos a hacerlo todos para que vea el auditorio. Vamos a hacer como un pequeño telescopio y enfocar una sola cosa, ¿no? Por ejemplo, no sé, el cuadro o mi teléfono, lo que quieran, un lápiz, háganlo, por favor. Ok, ya. Fíjense, yo les digo a las personas, si yo te pregunto si ves, por ejemplo, no sé, una puerta café que está de mi lado izquierdo, me van a decir que no, ¿verdad? Y así sigo preguntando, ¿ven ustedes la lámpara? Me van a decir no. No. Ya, deshagan ese pequeño telescopio. ¿Qué quiero decir rápidamente con esto? Que así es el negativismo en nuestra vida y ahorita la ansiedad. Toda nuestra atención está puesta en el COVID-19. Si yo me atrevo a romper esto, puedo ver toda la gama de posibilidades que tengo. Si yo estoy dispuesta a ver todo lo que tengo por agradecer, y mi energía, como bien decía Ivonne, se aumenta la serotonina y la dopamina cuando yo empiezo a tener pensamientos felices de agradecimiento, de valorar lo que tengo, mis recursos, y dejar de ver solamente el problema o lo que no tengo.
rompo esta situación, abro las posibilidades, mi mente y corazón, y empiezo a ver todas las posibilidades que tengo para afrontar este desafío. Y quisiera terminar con esto, ¿no? En medio de toda dificultad, siempre hay una oportunidad. Muchas gracias, Yolanda. Aprovecho para despedirme de ti. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Si quieres regalarnos tus teléfonos de contacto, por favor, es el momento. Claro que sí. Bueno, tengo una página que se llama Psicoterapeuta Yolanda González y aprovecho para invitarlos. Todos los martes a las 7 de la noche subo un video con diversos temas de desarrollo humano. Y mi teléfono es 55 24 92 34 54. Es de WhatsApp y estoy en el Face en esa página. Mi correo electrónico es yolanda.gomy, se lee G-O-M-Y, @hotmail.com. Gracias, fue un placer. Yolanda, muchas gracias. Sigo contigo, René. Igual, por favor, tus datos donde podamos contactar. Mi teléfono para chatear, 55 54 80 81. También en una página de YouTube estoy iniciando un programa que se llama Compartiendo Crianzas Amorosas con enfoque de derechos, dirigidos a mamás y papás de la primera infancia. Ahí me pueden encontrar. Muchas gracias. Ivonne, por favor. Nada más tu micrófono, ¿me ayudas activándolo? Listo. No, ya se volvió a enmudecer. Gracias. Adelante. Bueno, mi teléfono del consultorio es 55 30 57 83 y la página donde estoy es en www.saludpusi.mx. Y bueno, pues yo también creo que tenemos que buscar nuevas formas de ser feliz, de innovar, de reinventarnos. Muchas gracias a los tres por su participación. Hay un montón de gente que escribió aquí, que nos están viendo incluso desde España. Quiero agradecer a Zaira, a Lore, a Amanda, Alexa, Ramón, Amanda, otra vez Carmen, Luz García Ordóñez. Luz, muchas gracias por vernos. Un honor. Ceci Montes, Brenda Barca, Jade, Celerino, Alejandra, Zaira, y bueno, más gente que aquí no me aparece, pero que nos están viendo, que nos vieron en el transcurso. A toda la gente, muchísimas gracias. Yo soy Fred Rojas. Esto fue Hablando, y hoy hablamos de la resiliencia como respuesta al COVID-19. No se olviden de dejarnos un like en la página de Yus Interactiva. Y bueno, pues este programa se transmite los lunes y los jueves. Hablamos de este y otros temas. Se quedaron algunos temas, bueno, hay más bien algunas preguntas todavía en el aire, pero bueno, creo que tratamos de abarcarlo todo lo que pudimos. Agradezco en los controles a Jesús y Antonio, que bueno, pues se la han rifado durante estos últimos programas. Y bueno, pues ustedes no se despeguen porque pues hay programación aquí en Yus Interactiva. Y a las 8 de la noche vamos a rockear con El Pacto, con mi buen amigo Víctor Piña. Y bueno, pues a todos muchas gracias. Soy Fred Rojas y nos vemos el lunes a las 4 de la tarde y de nuevo otra vez el jueves a las 4. Y a mis tres especialistas, muchas gracias. Fue un placer. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.